Una mujer regresó a un pequeño pueblo de Jalisco para llevarse al hijo que había abandonado cuando era un bebé. Llevaba 17 años sin aparecer, 17 años sin llamar. Y durante todo ese tiempo, la abuela de ese niño, una mujer de manos agrietadas que vendía tamales en la plaza, lo crió sola, sin ayuda, sin quejarse, sin pedir nada a nadie. Su abuela lo crió desde bebé con lo poco que tenía, con fe y con unas manos que nunca lo soltaron hasta que su madre volvió del extranjero a buscarlo. ¿Por qué una mujer abandonaría a su hijo en una madrugada sin dejar una nota? ¿Qué pasó en esos 17 años lejos de ese pueblo? ¿Y qué secreto llevaba esa abuela en silencio desde la noche en que ese niño nació? Porque cuando la verdad salió a la luz dentro de esa pequeña cocina de adobe, lo que ese muchacho le dijo a la mujer que lo abandonó es algo que nadie en ese pueblo va a olvidar. Pero para entender lo que pasó ese día, hay que volver al principio. A una casa de adobe al final de una calle de tierra, a una mujer que se levantaba a las 4 de la mañana y a un niño que creció sin saber que toda su vida estaba construida sobre un secreto. En Valle de los Soles, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. El día empieza antes de que salga el sol. Y en esa casa de adobe, al final de una calle de tierra donde el viento siempre levanta polvo, el día empieza todavía más temprano. Doña Elena tiene 72 años. Se levanta a las 4 de la mañana como lo ha hecho cada día desde que recuerda. Primero enciende la estufa de leña, después calienta el agua, después empieza a preparar la masa para los tamales que vende cada mañana en la plaza del pueblo. Sus manos se mueven solas. Llevan tantos años haciendo lo mismo que ya no necesitan que nadie las guíe. Se han vuelto parte de la masa, parte de la hoja de maíz, parte de esa cocina vieja donde el humo se cuela entre las grietas de las paredes y ya no encuentra por dónde salir. Mateo tiene 17 años. Duerme en un cuarto pequeño al lado del de su abuela, separado apenas por una cortina que alguna vez tuvo color. Cada mañana cuando escucha el ruido de la leña en la estufa, se levanta sin que nadie se lo pida. Se lava la cara con agua fría de un balde, se pone las botas gastadas y sale a ayudarla. Carga las ollas grandes hasta la plaza, acomoda el puesto bajo el mismo árbol de siempre y se queda con ella hasta que llegan los primeros clientes. Después, se va a la escuela. Cuando vuelve por la tarde, arregla lo que haya que arreglar. Una puerta que no cierra bien, una gotera que lleva semanas cayendo, el cerco del patio donde Elena cuida unas matas de maíz como si fueran lo más valioso que tiene. Al final del día, los dos se sientan afuera de la casa. Elena reza en silencio con el rosario entre los dedos. Mateo mira el cielo y no dice nada. No necesitan hablar mucho, nunca han necesitado. En el pueblo todos conocen la historia de esa casa, o al menos la versión que se cuenta en voz baja cuando doña Elena no anda cerca. Que su nuera se fue con un gringo cuando el niño todavía no caminaba. Que Ricardo, el único hijo de Elena, no soportó el golpe y una mañana salió del pueblo sin decir a dónde iba. Que doña Elena se quedó sola con un bebé que no había cumplido ni un año, que nunca pidió ayuda, que nunca se quejó, que sacó adelante a ese niño vendiendo tamales en la plaza, lavando ropa ajena los fines de semana, remendando vestidos por unas monedas y haciendo lo que fuera necesario para que a Mateo nunca le faltara un plato de comida. Nadie en Valle de los Soles recuerda haberla visto llorar ni una sola vez, pero hay algo que todos ven y nadie dice en voz alta. Mateo tiene los ojos claros, no como los de Elena, que son oscuros como la tierra mojada del pueblo. No como los de Ricardo, que en las fotos viejas colgadas en la pared se ven igual de oscuros. Los ojos de Mateo no pertenecen a nadie de esa familia. Algunas vecinas lo comentan entre ellas cuando lo ven pasar por la calle. Un murmullo rápido que se apaga en cuanto él voltea. Pero nadie le ha dicho nada. Y Elena, cada vez que alguien le pregunta de dónde sacó esos ojos, el muchacho cambia de tema como si no hubiera escuchado. En el cuarto de doña Elena, dentro de una gaveta que ella mantiene cerrada con un listón viejo, hay dos cosas que Mateo jamás ha tocado. La primera es una fotografía doblada a la mitad. De un lado se ve a Ricardo, joven con bigote, sonriendo como un hombre que cree que la vida va a ser buena con él. Del otro lado, sosteniendo a un bebé recién nacido, hay una mujer joven de pelo oscuro y largo que mira a la cámara con una sonrisa rara, más de alivio que de alegría. La foto tiene una marca profunda en el centro, como si alguien hubiera querido separar a esas dos personas para siempre.
La segunda cosa es un montón de cartas amarradas con un mecate dentro de una caja de zapatos. Son de Ricardo. Empezaron a llegar poco después de que él se fue del pueblo. Una cada mes, a veces dos. Después cada vez menos y un día simplemente dejaron de llegar. Elena nunca tiró ninguna. Las guarda en esa caja como si dentro de cada sobre su hijo todavía estuviera respirando, todavía estuviera diciendo algo que ella necesita escuchar. Mateo sabe que su madre se fue, sabe que su padre desapareció, conoce los bordes de la historia, las partes que se notan desde afuera, la ausencia, el silencio, la silla vacía en la mesa donde solo caben dos. Pero nunca ha preguntado los detalles, nunca ha querido abrir esa puerta, y Elena nunca la ha ofrecido. En esa casa el pasado se guarda igual que las cartas, amarrado en silencio, al fondo de una gaveta que nadie abre. Pero hay cosas que no necesitan que alguien las abra. A veces se abren solas. Todo hubiera seguido igual. Las mañanas, los tamales, el camino a la plaza, la escuela, las tardes en silencio. Todo hubiera seguido como llevaba 17 años siguiendo. Pero dos cosas pasaron casi al mismo tiempo, y ninguna de las dos pidió permiso. La primera fue el cuerpo de Elena. Una mañana, mientras cargaba las ollas de tamales camino a la plaza, doña Elena se detuvo a mitad de la calle. No dijo nada. Solo puso la mano en la pared de una casa ajena, cerró los ojos y esperó. El mundo le daba vueltas como si alguien hubiera movido el piso debajo de sus pies. Se quedó así unos segundos, con la olla apoyada en la cadera y los ojos cerrados, respirando despacio hasta que todo dejó de girar. No era la primera vez. Llevaba semanas sintiéndolo, pero nunca lo había dicho. No era una enfermedad, era algo peor, porque no tenía nombre. Era el peso acumulado de 17 años cargando todo sola. Los tamales, las ollas, la ropa ajena, la casa, el niño, el silencio. Todo eso pesa, y el cuerpo, tarde o temprano, pasa la cuenta. Doña Carmen la vio desde la esquina. Carmen era la única persona en todo Valle de los Soles que sabía la historia completa. No la versión que se cuenta en voz baja, sino la verdadera, la que incluye nombres, fechas y verdades que Elena nunca le contó a nadie más. Se acercó rápido y la sostuvo del brazo. «Ya, Elena, ya estuvo bueno. Tienes que descansar». Elena abrió los ojos y se soltó con suavidad, como quien no quiere ofender, pero tampoco quiere que le digan lo que ya sabe. «No puedo, Carmen. Mateo necesita sus libros para la escuela. Los tamales no se hacen solos». Carmen no insistió. Conocía a Elena desde hacía más de 40 años, y sabía que discutir con ella era como discutir con la pared de adobe de su casa. No se mueve, no responde, y al final sigue exactamente donde estaba. La segunda cosa que pasó fue culpa de un papel. Mateo necesitaba su acta de nacimiento para un trámite de la escuela. Elena no estaba. Ya se había ido a la plaza con las ollas. Así que Mateo entró al cuarto de su abuela a buscar entre los documentos que ella guardaba en la gaveta. Movió unas telas viejas, un sobre con recibos, una bolsa con monedas. No encontró el acta, pero encontró algo más. La foto estaba doblada a la mitad como siempre, pero esta vez Mateo la abrió completa. Del lado izquierdo estaba su padre Ricardo, joven sonriendo, el bigote oscuro, los ojos oscuros. Del lado derecho, sosteniendo a un bebé envuelto en una cobija blanca, había una mujer que Mateo nunca había visto. Tenía el pelo largo y oscuro, los labios apretados en algo que intentaba hacer una sonrisa, y unos ojos que miraban a la cámara como si quisieran estar en otro lugar. Mateo se quedó quieto. Era la primera vez en su vida que veía el rostro de su madre. No sintió rabia, no sintió tristeza, sintió algo más raro, como si una pieza que siempre faltó en su cabeza de repente apareciera, pero no encajara del todo. Iba a guardarla cuando algo más le llamó la atención. Al lado de la foto, dentro de la misma gaveta, había una caja de zapatos vieja. La abrió. Adentro estaban las cartas amarradas con el mismo mecate de siempre, pero esta vez Mateo no las dejó donde estaban. Desató el nudo y abrió la primera. La letra era de su padre, temblorosa, apretada, como si cada palabra le hubiera costado trabajo. «Mamá, cuida al niño. Yo no puedo estar ahí. Perdóname». Abrió otra. El mismo tono. Las mismas palabras rotas de un hombre que no sabía cómo explicar lo que sentía. «No sé cuándo voy a poder regresar. Dile a Mateo que lo quiero. Dile que no lo dejé por él». Abrió la última carta del montón. Era más corta que las demás.
La letra era más suelta, como si Ricardo ya hubiera dejado de intentar que las palabras sonaran bien. Dile que su papá lo quiso, aunque no fue suficiente. No había más cartas después de esa. El resto de la caja estaba vacío, solo el mecate suelto y un silencio que olía a papel viejo. Mateo guardó todo exactamente donde estaba. Cerró la gaveta, salió del cuarto. Cuando Elena volvió de la plaza esa tarde, él no dijo nada. Se sentó a su lado como siempre, cenaron juntos como siempre, y se despidieron para dormir como siempre. Pero algo había cambiado detrás de sus ojos. Elena lo notó. No preguntó. Esa semana, sin decirle a su abuela, Mateo fue a buscar a doña Carmen. La encontró en su patio tendiendo ropa al sol. «Doña Carmen, quiero preguntarle algo». Carmen dejó la ropa en el balde y lo miró con cuidado. «Depende de que sea mi hijo. Mateo no se anduvo con rodeos». «Mi mamá. Quiero saber qué pasó». Carmen se quedó callada unos segundos. Lo miró como midiéndolo, como preguntándose si ese muchacho ya era lo suficientemente grande para cargar lo que estaba pidiendo. Trató de desviar la conversación. Dijo que eso era cosa de su abuela, que ella no era quien para andar contando lo que no le tocaba. Pero Mateo no se movió, se quedó ahí parado con los ojos claros fijos en ella esperando. Y Carmen, que nunca había podido con los silencios largos, soltó lo que llevaba años guardando. «Tu madre se fue con un gringo y dejó a tu abuela con un bebé de meses. Tu abuela no durmió por un año entero». No dijo más. No necesitó. Mateo asintió despacio, como si en el fondo ya lo supiera, como si solo hubiera necesitado que alguien lo dijera en voz alta para que fuera real. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa sin decir otra palabra. Cuando llegó, encontró a Elena en el patio de atrás, lavando ropa a mano en una tina de lámina. Tenía las manos hinchadas y rojas. El agua jabonosa le corría por los brazos y se movía con esa lentitud de alguien que lleva demasiados años haciendo lo mismo sin que nadie le diga que puede parar. Mateo no dijo nada, solo se acercó, tomó la ropa mojada del balde y empezó a tenderla en el alambre junto a ella. Elena lo miró de reojo. Vio algo distinto en su cara, algo que no estaba ahí esa mañana, pero no preguntó. ¿En esa casa? Las preguntas importantes se hacen con las manos, no con la boca. 3 días después llegó una carta, no del pueblo, no de algún familiar cercano. El sobre tenía sellos de Estados Unidos y estaba dirigido a Elena Jiménez de Vega, con una caligrafía de mujer redonda, cuidadosa, como de alguien que quería que la carta se viera presentable. Elena la recibió cuando Mateo estaba en la escuela. La abrió sola en la cocina de pie junto a la estufa apagada. Leyó despacio. Sus manos empezaron a temblar antes de llegar al final. Dobló la carta, la metió en la gaveta de la cocina, y se quedó parada un momento mirando la pared como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. Esa noche, por primera vez en 17 años, doña Elena quemó los frijoles. Mateo lo notó, no dijo nada, pero cuando se sentó a comer los frijoles quemados sin quejarse, Elena tuvo que voltear la cara hacia la estufa para que él no viera lo que tenía en los ojos. Algo venía. Elena lo sabía, y no podía hacer nada para detenerlo. Llegó un martes por la mañana. Una camioneta gris rentada con placas de la ciudad se estacionó a la entrada del pueblo levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. De ella bajó una mujer de 38 años que no se parecía a nada ni a nadie de Valle de los Soles. Jeans nuevos, blusa de marca, lentes de sol oscuros, que se quitó despacio mientras miraba la calle de tierra, como quien mira un lugar que ya no reconoce o que no quiere reconocer. Era Sofía. Caminó hasta la casa de adobe al final de la calle. La puerta estaba abierta como siempre, y ahí, barriendo la entrada con la misma escoba de siempre, estaba doña Elena. Las dos se miraron. Sofía abrió la boca para hablar. Elena no movió ni un músculo de la cara. No había sorpresa en sus ojos, ni rabia, ni alivio, solo la mirada quieta de alguien que lleva días esperando algo que no quería que llegara. Sofía habló primero. Dijo que había cambiado, que la vida en Estados Unidos la había hecho sufrir mucho, que no hubo un solo día en 17 años en el que no pensara en su hijo, que se arrepentía, que venía a pedir perdón. Las palabras le salían rápido, una detrás de otra, como si las hubiera ensayado muchas veces frente a un espejo. Elena escuchó todo sin decir una palabra, apoyada en la escoba con las 2 manos, como si la necesitara para mantenerse de pie. Cuando Sofía terminó de hablar, Elena solo asintió una vez, despacio, sin expresión, y entró a la casa. No le ofreció agua, no le dijo que pasara, pero tampoco le cerró la puerta.
Esa tarde, Mateo llegó de la escuela y vio la camioneta gris estacionada afuera. Entró a la casa y se encontró con una mujer desconocida sentada en la sala, si es que se le puede llamar sala a un cuarto con 2 sillas de plástico y una mesa de madera vieja. La mujer se puso de pie en cuanto lo vio, y entonces pasó algo que Mateo no esperaba. La mujer se llevó la mano a la boca, le temblaron los labios. Lo miraba como si estuviera viendo un fantasma, pero no un fantasma de miedo, sino de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Sus ojos bajaron hasta los de Mateo, los ojos claros, los ojos que no eran de Ricardo, los ojos que no eran de Elena. Sofía los reconoció al instante, y por un segundo algo cruzó su cara que parecía real, algo que no era actuación ni ensayo. Dio un paso hacia él con los brazos abiertos. Mateo dio un paso hacia atrás, no por rabia, por instinto, como cuando alguien que no conoce se acerca demasiado rápido. Miró a su abuela buscando una explicación. Elena estaba de pie junto a la puerta de la cocina, con el mandil puesto y las manos juntas al frente. Lo miró a los ojos y dijo 3 palabras que cambiaron todo. «Es Sofía, tu madre». Los días que siguieron fueron los más extraños que Valle de los Soles había vivido en años. Sofía se quedó en la única posada del pueblo, un cuarto con ventilador y una cama que crujía, y empezó a aparecer cada mañana en la casa de adobe. Siempre traía algo. El primer día fue un celular nuevo de los que Mateo solo había visto en la televisión de la tienda del pueblo. El segundo día fueron unos tenis importados blancos, que brillaban como si fueran de otro planeta. Después vino ropa, una mochila, una gorra con letras en inglés. Sofía hablaba del mundo de afuera como si fuera un regalo que estaba esperando por Mateo. Contaba historias de ciudades grandes, de trabajos que pagan en dólares, de escuelas donde todo es gratis y los salones tienen aire acondicionado. Hablaba con una seguridad que sonaba bien, que se sentía bien, como una promesa envuelta en papel bonito. El pueblo empezó a hablar. Unas vecinas decían que Sofía había regresado arrepentida, que la gente cambia, que había que darle otra oportunidad. Otras, como doña Carmen, no decían nada, pero apretaban los labios de una manera que decía más que cualquier palabra. Carmen conocía a Sofía, sabía cosas que las demás no sabían y lo que veía no le gustaba. Mateo no se deslumbró con los regalos. Dejaba el celular sobre la mesa sin tocarlo. Usaba los mismos zapatos viejos de siempre. Pero una noche, mientras los 3 estaban sentados afuera de la casa, Elena en su silla, Mateo en el escalón, Sofía en una silla prestada. Sofía dijo algo que entró en Mateo como un cuchillo lento. «Tu abuela te dio todo lo que pudo, Mateo. Nadie dice que no, pero ya está cansada. Mírale las manos. Ella ya no puede más. Yo sí puedo darte lo que ella no puede». Elena no reaccionó. Siguió sentada con el rosario entre los dedos, mirando hacia la calle oscura como si no hubiera escuchado, pero escuchó cada palabra. Esa noche, ya dentro de la casa, Mateo se quedó parado en la puerta de la cocina, viendo a Elena preparar la masa para los tamales del día siguiente. Miró sus manos, las vio de verdad, como si fuera la primera vez. Estaban agrietadas en los nudillos, hinchadas en las articulaciones, con las venas saltadas como raíces de un árbol viejo. Se movían despacio, hundiendo los dedos en la masa con una fuerza que ya no era fuerza, sino costumbre. Y por primera vez en su vida, Mateo sintió algo que no había sentido antes, culpa. No por algo que hubiera hecho, sino por algo que él era. Un peso, una carga que esa mujer de 72 años había estado cargando sola durante 17 años sin quejarse ni una vez. Y Sofía había plantado esa idea a propósito, como una semilla en tierra fértil. Sabía exactamente dónde poner el dedo. Esa noche Mateo no pudo dormir. Elena lo escuchó desde su cuarto, los pasos yendo y viniendo, la cama crujiendo, el silencio largo que viene cuando alguien está pensando algo demasiado grande para su cabeza. Elena apretó el rosario entre los dedos y rezó en voz baja. Pero lo que le pidió a Dios esa noche no fue lo que cualquiera esperaría. No pidió que Mateo se quedara. Pidió que eligiera lo que fuera mejor para él, aunque eso la destruyera. Mateo aguantó 3 días más antes de que algo dentro de él se rompiera. No fue un grito, no fue un portazo, fue algo más silencioso que eso. Una tarde después de que Sofía se fue de la casa, con su sonrisa ensayada y sus promesas de siempre, Mateo se sentó frente a Elena en la cocina y la miró de una manera que ella no le conocía. No había rabia en esos ojos claros. Había algo peor, una necesidad tan grande que ya no cabía adentro. «Abuela,
Necesito que me diga la verdad. Elena dejó de mover las manos. Estaba amasando tortillas como cada noche. La masa se quedó ahí entre sus dedos esperando. «¿Qué verdad, mi hijo, todo? ¿Por qué se fue mi mamá? Porque nadie me ha dicho nada en 17 años». Elena lo miró por un largo rato. Miró esos ojos claros que la habían acompañado desde que eran los ojos de un bebé que lloraba de madrugada, y entendió que ya no podía seguir guardando lo que había guardado toda una vida. Se limpió las manos en el mandil, jaló la silla, la misma silla de madera donde le había dado biberón cuando no tenía ni 3 meses, y se sentó despacio, como si el peso de lo que iba a decir ya le estuviera doblando la espalda antes de empezar. Y por primera vez, en 17 años, doña Elena abrió la historia. Contó que Sofía había llegado al pueblo cuando tenía 20 años, que Ricardo se enamoró de ella como se enamoran los hombres jóvenes, de golpe, sin pensar, con todo el cuerpo, que se casaron rápido, que al principio todo parecía estar bien, que Sofía era callada, pero amable, y que Elena intentó quererla como a una hija, aunque algo en esa mujer nunca terminaba de encajar. Contó que cerca del pueblo había una empresa americana, una cosa de agricultura tecnificada, de esas que llegan con máquinas grandes y gente que habla en inglés, que ahí trabajaba un hombre llamado Kevin Harper, que Sofía empezó a ir seguido al pueblo vecino donde estaba la empresa, con excusas que al principio sonaban normales, mandados, compras, visitas a una amiga que Elena empezó a sospechar cuando las salidas se hicieron más largas y las excusas más cortas. Contó que una tarde, Elena fue al pueblo vecino a entregar unos tamales que le habían encargado, que caminando por una calle de atrás, vio a Sofía salir de una puerta con un hombre alto, güero, de ojos claros, que no necesitó ver más, que el estómago se le hizo un nudo, que no se deshizo nunca. Contó que no le dijo nada a Ricardo, que lo pensó muchas veces, que hubo noches en las que estuvo a punto de abrir la boca, pero que cada vez que veía a su hijo llegar del trabajo y sentarse junto a Sofía, con esa cara de hombre que cree que su vida está completa, no podía. No tuvo el valor de romperle el mundo. Contó que un día en la cocina, mientras las dos preparaban la cena en silencio, Elena levantó la vista y se encontró con los ojos de Sofía. No dijo nada, no necesitó. La mirada lo dijo todo, y Sofía entendió en ese instante que Elena lo sabía, que lo había sabido desde hacía meses, que cada vez que se sentaban a la mesa juntas, cada vez que Elena le pasaba un plato o le decía buenas noches, lo hacía cargando esa verdad en silencio. Desde esa noche, Sofía no volvió a mirar a Elena a los ojos. Contó que cuando nació el bebé, Elena lo cargó por primera vez en el hospital y lo miró a los ojos claros, los ojos que no eran de Ricardo, los ojos que no eran de nadie en esa familia. Y en ese momento, Elena entendió algo que le partió el corazón en dos. Ese niño podía no ser hijo de su hijo, podía ser hijo de Kevin Harper. Pero contó también que esa misma noche, mientras el bebé dormía en sus brazos y Ricardo roncaba en la silla del hospital, Elena tomó una decisión que no cambió nunca. Ese niño era su nieto. Viniera de donde viniera, llevara la sangre que llevara. Ella lo miró dormir y supo que era suyo. No necesitó nada más. Contó que unas semanas después, una madrugada, Sofía dejó al bebé dormido en el Moisés de la cocina, metió una maleta en un carro que la esperaba afuera con el motor encendido y se fue. Sin dejar una nota, sin dejar una explicación, sin mirar atrás, se fue con Kevin Harper y no volvió a llamar. Elena siempre creyó que Sofía se fue por 2 razones. Porque Kevin la convenció de irse con él y porque ya no soportaba vivir bajo el mismo techo que la mujer que conocía su secreto. Contó que Ricardo encontró al bebé solo en la cocina al amanecer, que el llanto del niño fue lo que lo despertó, que buscó a Sofía por toda la casa, por el patio, por la calle, que cuando entendió lo que había pasado, se sentó en el piso de la cocina junto al Moisés y no se levantó hasta que Elena llegó y le quitó al bebé de al lado. Contó que Ricardo se quedó 6 meses en esa casa, pero no era Ricardo. Era un hombre vacío que se sentaba en el patio a mirar el cerro sin hablar, sin comer bien, sin dormir. Que Elena intentó todo. Le cocinaba lo que le gustaba, le ponía al bebé en los brazos, le hablaba de noche cuando los dos estaban despiertos, pero nada alcanzaba. Contó que un día Ricardo se levantó temprano, se bañó, se puso ropa limpia, abrazó a Elena en la puerta de la casa, miró a Mateo dormido en el Moisés y le dijo algo que Elena nunca olvidó.
No puedo seguir aquí, mamá. Cada vez que lo veo me acuerdo de ella y no es culpa de él, pero yo no puedo. Se fue del pueblo esa mañana. Mandó cartas durante 2 años. Las mismas cartas que Mateo había encontrado días antes en la gaveta. Cartas cortas escritas con letra temblorosa, llenas de perdón y de una tristeza que no sabía cómo decirse, hasta que un día dejaron de llegar, y el silencio se comió todo lo demás. Elena nunca supo si Ricardo estaba vivo o muerto, nunca recibió otra carta, nunca recibió una llamada. Solo el silencio, largo y pesado como la tierra del pueblo. Y desde entonces, dijo Elena mirando a Mateo con los ojos húmedos, te crié yo sola, con tamales, con fe, con estas manos que ya no sirven para mucho, pero que nunca te soltaron. Mateo no habló. Se quedó sentado en la silla con la mirada fija en la mesa, procesando cada palabra como si cada una fuera una piedra que caía dentro de un pozo muy hondo. Una cosa le daba vueltas en la cabeza y no paraba. Los ojos, sus ojos claros, los ojos que no eran de Ricardo, los ojos que no eran de Elena. Ahora sabía de dónde venían, no necesitó preguntar, y Elena vio en su cara que había entendido. Los días siguientes, Sofía subió la presión. Llegó a la casa con unos papeles dentro de un folder amarillo y unas boletas de autobús hasta la frontera. Dijo que Kevin quería conocer a Mateo, que podía darle estudio, casa, un futuro de verdad, que la vida en Estados Unidos era otra cosa, que allá no tendría que madrugar a cargar ollas de tamales. Mateo escuchaba, pero algo no le cuadraba. Cuando Sofía hablaba de Kevin, lo hacía con la cabeza baja, no con amor, no con orgullo, con algo que se parecía más a obediencia. Y la prisa no tenía sentido. Llevaba 17 años sin aparecer, y ahora necesitaba que Mateo se fuera en días. ¿Por qué? La respuesta llegó una noche. Mateo había salido a caminar por el pueblo para despejarse. Pasó por la posada y escuchó una voz que venía de atrás, del patio donde la señora de la posada tendía las sábanas. Era Sofía. Hablaba por teléfono. Su voz era diferente, más baja, más rápida, con palabras en inglés mezcladas con español. Ya casi lo convenzo, Kevin. Dame unos días más. Te lo llevo. Mateo se detuvo. Se pegó a la pared. Contuvo la respiración. Y entonces escuchó otra voz. La del teléfono. En alta voz. Una voz de hombre. Fría, impaciente, con acento gringo. Tengo derecho a conocer a mi hijo, Sofía. Tú me lo escondiste 17 años. El mundo se detuvo. Mateo entendió todo de golpe, todo al mismo tiempo, como una pared que se cae entera. Kevin no sabía. Sofía le había mentido durante 17 años. Le había dicho que Mateo era hijo de Ricardo, que el niño se había quedado con la abuela, que no era asunto de él. Hasta que un día, en medio de una pelea fuerte entre los dos, de esas peleas donde las palabras salen antes de que la cabeza pueda detenerlas, Sofía le gritó la verdad. Le dijo que ese niño en México era hijo de él. Lo dijo por rabia, no por honestidad, como un golpe, no como una confesión. Y después no hubo manera de recoger esas palabras. Kevin no la perdonó, no por el niño, por la mentira, por los 17 años de mentira, y le exigió que fuera a buscar a su hijo. Sofía no había vuelto por amor. No había vuelto por arrepentimiento. No había vuelto porque extrañaba al bebé que dejó en un Moisés una madrugada. Había vuelto porque Kevin se lo ordenó, porque después de 17 años de mentiras necesitaba pagar una deuda y esa deuda tenía nombre. Mateo caminó de regreso a la casa en silencio. Las calles del pueblo estaban vacías, el cielo estaba oscuro, solo se escuchaban los grillos y el ruido de sus pasos sobre la tierra. Cuando llegó, encontró a doña Elena sentada en la cocina en la oscuridad, con los ojos abiertos, esperándolo como lo hacía cada noche, desde que él era un bebé que lloraba de madrugada, y ella se levantaba a cargarlo sin que nadie se lo pidiera. No se dijeron nada. No hacía falta. Elena vio en los ojos de Mateo que algo se había roto, y Mateo vio en los ojos de Elena que ella ya sabía lo que él acababa de descubrir. La pregunta ya no era si Sofía decía la verdad. La pregunta era, ¿qué iba a hacer Mateo con lo que ahora sabía? A la mañana siguiente Sofía llegó temprano. Traía todo listo. Un folder con papeles, un sobre con dinero, una mochila nueva con la etiqueta todavía puesta, boletos de autobús para esa misma tarde. Entró a la casa de adobe como quien entra a cerrar un negocio con prisa, con una sonrisa ensayada, con la seguridad de alguien que cree que ya ganó. Ya está todo arreglado, Mateo. El autobús sale a las 4.
Kevin está esperando del otro lado. Elena estaba sentada en la cocina en silencio, con el mandil puesto, las manos sobre el regazo, la espalda recta contra el respaldo de la silla vieja. No intentó detener nada, no suplicó, no lloró. Solo miraba a Mateo con la misma expresión que tuvo 17 años atrás. La noche en que levantó a ese bebé del Moisés vacío y lo apretó contra su pecho sin saber si alguien iba a volver por él. La expresión de una mujer que ya se entregó a lo que venga. Mateo miró a Sofía. No había rabia en su cara, no había prisa. Había algo que Sofía no supo leer. «Siéntate», le dijo. «Quiero preguntarte algo». Sofía se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa al lado del folder amarillo. Sonrió. «Claro, mi hijo, lo que quieras». Mateo la miró directo a los ojos. «¿Cuántos años supo Kevin que yo existía?» La sonrisa desapareció. No de golpe. Se fue borrando como una vela que se apaga con el viento. Los labios de Sofía se quedaron abiertos sin que saliera ningún sonido. Elena cerró los ojos. El silencio llenó la cocina entera, un silencio tan pesado que se podía sentir contra la piel. Sofía no contestó de inmediato. Pasaron 3 segundos, 5, 10, una eternidad dentro de esa cocina de adobe. «Es complicado, Mateo. Hay cosas que vas a entender cuando seas más grande». Mateo no levantó la voz. No necesitó. Escuché la llamada. Sofía se quedó inmóvil. «Sé que Kevin te mandó a buscarme. Sé que le mentiste 17 años. Le dijiste que yo era hijo de Ricardo y hace poco, en una pelea, le gritaste la verdad y él se enojó y te mandó a traerme. Cada palabra salía despacio, firme, sin odio, como piedras que caen una por una al fondo de un pozo. Entonces, solo quiero saber una cosa». Mateo hizo una pausa. Miró a Sofía a los ojos, después miró a Elena, que seguía con los ojos cerrados, apretando el rosario tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. «¿Tú viniste por mí o viniste porque él te mandó?» Sofía intentó llorar. Los ojos se le llenaron de agua y la boca le tembló como la de alguien que busca las palabras correctas y no las encuentra. Habló de arrepentimiento, habló de noches en las que lloraba pensando en él, habló de lo difícil que había sido la vida lejos. Habló de amor de madre, pero las palabras sonaban vacías, sonaban como los regalos que traía, brillantes por fuera, huecos por dentro, y sonaban peor ahí, dentro de esa cocina de adobe, donde doña Elena había amasado miles de tortillas con las manos rotas para que ese muchacho nunca se fuera a dormir con hambre. Mateo se levantó despacio, no miró a Sofía, caminó hasta donde estaba Elena, sentada en su silla con los ojos cerrados y el rosario entre los dedos, y se arrodilló a su lado. Le tomó las manos agrietadas, hinchadas, con las venas marcadas como caminos en un mapa viejo. Las mismas manos que amasaron masa antes del amanecer, las mismas manos que lavaron ropa ajena los sábados, las mismas manos que lo cargaron cuando lloraba de madrugada y no había nadie más en el mundo que se levantara por él. «Estas manos me criaron», dijo Mateo, «y nunca me soltaron». Elena abrió los ojos, lo miró. «Yo no necesito cruzar ninguna frontera para saber quién es mi familia». Sofía se quedó de pie sola en medio de la cocina con el folder amarillo en una mano y los boletos de autobús en la otra. Nadie gritó, nadie azotó una puerta, nadie dijo nada más, solo el silencio. Pero esta vez no era un silencio pesado, era un silencio que lo decía todo. Sofía entendió algo que tal vez siempre supo, pero nunca quiso aceptar, que había perdido algo que nunca fue suyo, que no se puede reclamar lo que se abandonó, que el amor no se compra con celulares, ni con boletos de autobús, ni con promesas de una vida mejor. Salió de la casa de adobe sin mirar atrás, subió a la camioneta gris, encendió el motor, y por segunda vez en su vida dejó Valle de los Soles. Pero esta vez fue diferente porque esta vez nadie estaba dormido. Pasaron los días y la vida en Valle de los Soles volvió a ser lo que siempre había sido, lenta, callada, hecha de rutinas que no necesitan explicación. Elena volvió a levantarse a las 4 de la mañana. Mateo volvió a escuchar la leña en la estufa y a ponerse las botas sin que nadie le dijera. Las ollas volvieron al mismo camino de tierra. La plaza volvió a oler a masa de maíz y el pueblo volvió a su silencio de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Mateo arregló el techo. La gotera que llevaba semanas cayendo en el cuarto de Elena, la que él venía posponiendo desde antes de que todo empezara. La tapó una mañana con cemento y unas láminas que consiguió en el pueblo vecino.
Elena lo vio subido en el techo desde la puerta de la cocina, con un vaso de agua en la mano y algo en la cara que no era exactamente una sonrisa, pero que se le parecía mucho. Después vino algo más. Mateo empezó a insistir en que Elena se quedara en la casa por las mañanas, mientras él llevaba los tamales a la plaza. El primer día, Elena dijo que no, que ella podía sola, que siempre había podido sola. El segundo día, Mateo no preguntó, simplemente se levantó más temprano, cargó las ollas antes de que ella saliera del cuarto y se fue. Elena se quedó parada en la cocina con el mandil puesto y las manos vacías, sin saber qué hacer con una mañana que no le pedía nada. No se quedó porque quisiera descansar, se quedó porque entendió que Mateo necesitaba hacer eso. Necesitaba cuidarla como ella lo había cuidado a él. Una tarde, sentados en el patio de atrás, con el sol cayendo detrás del cerro y el cielo volviéndose naranja, Mateo hizo la pregunta que había guardado desde el día del confronto. La hizo despacio, mirando el piso, como si las palabras le pesaran. «Abuela, ¿soy hijo de Ricardo o soy hijo de ese hombre?» Elena no contestó de inmediato. Lo miró por un largo rato. Ese muchacho de 17 años que había sido un bebé que lloraba en un Moisés, que había sido un niño que le jalaba el mandil mientras ella cocinaba, que ahora era casi un hombre que arreglaba techos y cargaba ollas, y se levantaba antes del sol para que ella pudiera descansar. «No lo sé, mi hijo», dijo Elena, «y nunca quise saberlo. La noche que te pusieron en mis brazos, te miré y supe que eras mío. No necesité nada más». Mateo no respondió. Solo recargó la cabeza en el hombro de su abuela, como lo hacía cuando era chiquito y el mundo le quedaba grande. Elena le puso la mano en el pelo y se quedaron así, en silencio mientras el cielo terminaba de oscurecerse. Días después, Mateo encontró la carta. Estaba en la gaveta de la cocina, doblada ya abierta. La carta que había llegado de Estados Unidos semanas antes, la que hizo que Elena quemara los frijoles por primera vez en 17 años. Mateo la leyó, y entonces entendió algo que no había entendido antes. Elena sabía desde antes de que Sofía llegara, desde antes de la camioneta gris, los regalos, las promesas, la llamada. Elena sabía que esa mujer iba a venir a llevarse a su nieto, y no hizo nada para impedirlo. No le escondió la verdad, no le habló mal de Sofía, no le suplicó que se quedara, no manipuló, no lloró frente a él, no usó su cansancio como arma, porque Elena sabía algo que Sofía nunca entendió, que el amor que se construye día a día, con manos agrietadas y ollas pesadas y madrugadas sin sueño, no necesita defenderse. Se defiende solo. La última de esta historia no tiene nada de especial. Es una mañana como cualquier otra en Valle de los Soles. El sol sale temprano, el polvo se levanta con el viento, y en la plaza del pueblo hay un puesto de tamales bajo el mismo árbol de siempre. Pero quien está detrás del puesto no es doña Elena. Es Mateo con el mandil de su abuela, con las mismas ollas de siempre, atendiendo a la gente del pueblo con la paciencia de alguien que aprendió que las cosas importantes se hacen sin prisa. Una niña se acerca con unas monedas en la mano y le compra un tamal. Mateo se lo da y después le da otro más de regalo con una sonrisa. Doña Carmen pasa caminando, lo ve detrás del puesto y se detiene. Lo mira de arriba a abajo con esos ojos que todo lo saben y todo lo guardan, y le dice algo que Mateo no va a olvidar en toda su vida. «Igualito a tu abuela». Mateo sonríe. No dice nada. No necesita porque ese ahí parado en la plaza de un pueblo que no aparece en los mapas vendiendo tamales con las manos que algún día van a parecerse a las de Elena. Es el mejor elogio que alguien le ha dado en 17 años. A veces la familia no se decide por la sangre, se decide por las manos que te sostuvieron cuando nadie más quiso hacerlo, por las madrugadas que alguien pasó en vela para que tú pudieras dormir, por los años de silencio, de sacrificio, de amor, que nunca pidió nada a cambio. Doña Elena nunca necesitó un papel que dijera que Mateo era suyo. Lo supo desde la primera noche, y Mateo cuando tuvo que elegir también lo supo. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario con tu nombre y de dónde nos escuchas. Dale like para que más personas puedan conocer la historia de doña Elena. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete para no perderte la próxima historia. Nos vemos pronto.